¿Y si te dijera que un bloque de hierro fundido, diseñado en apenas unas semanas por un puñado de ingenieros con calculadoras mecánicas y tiza sobre pizarra, terminaría convirtiéndose en el motor más producido de la historia del automóvil? Estamos hablando de más de 100 millones de unidades fabricadas, medio siglo de evolución constante y un diseño tan acertado que, décadas después de su debut, sigue vivo bajo el capó de los coches más rápidos del planeta. La mayoría de los conductores que se cruzan con uno en la carretera no tienen ni idea de por qué este motor concreto cambió las reglas del juego para siempre. Hoy vamos a desmontar, pieza por pieza, las decisiones de ingeniería que convirtieron al V8 Small Block de Chevrolet en una auténtica leyenda, y por qué su ADN sigue latiendo en cada Corvette y cada Camaro que sale de fábrica en la actualidad. Todo comienza en 1955, en una General Motors que necesitaba desesperadamente un motor nuevo. El Chevrolet de posguerra arrastraba una mecánica anticuada, pesada y poco entusiasta, mientras Ford y Chrysler ya coqueteaban con motores más potentes y modernos. La dirección de la compañía encargó a un equipo liderado por el ingeniero Ed Cole una tarea que parecía imposible: crear un motor V8 completamente nuevo, ligero, barato de fabricar y capaz de generar una potencia notable para su época. El resultado fue el legendario Small Block de 265 pulgadas cúbicas, presentado ese mismo año en el Chevrolet Bel Air. Nadie en aquel momento imaginaba que ese diseño seguiría produciéndose, evolucionado pero reconocible, más allá del cambio de milenio. Lo que hizo especial a este motor no fue solo su potencia inicial, modesta para los estándares actuales, sino la filosofía detrás de su construcción. Máxima eficiencia con el mínimo de material y complejidad posible. Para entender por qué este V8 funcionó tan bien, hay que mirar primero su arquitectura. Estamos ante un motor de configuración en V, con un ángulo de banco de 90 grados entre las dos hileras de cilindros, un ángulo que no se eligió al azar. Ese ángulo de 90 grados permite un equilibrio natural de las fuerzas internas, reduciendo vibraciones sin necesidad de contrapesos adicionales complicados, algo que otros fabricantes resolvían con soluciones mucho más caras. La cilindrada original rondaba los 4,3 litros, pero el verdadero golpe de genialidad estuvo en el diseño del bloque. Los ingenieros utilizaron un sistema de fundición con paredes de cilindro más delgadas de lo habitual, ahorrando peso sin sacrificar resistencia, algo que en su momento parecía casi temerario. El sistema de alimentación de combustible partía de un carburador sencillo, fácil de ajustar y reparar en cualquier garaje casero, una decisión que marcaría el carácter accesible del motor durante generaciones. La refrigeración se resolvió con un circuito de agua simple pero eficaz, y la lubricación se apoyaba en una bomba de aceite robusta capaz de mantener presión incluso en condiciones de uso exigente. Cada elección respondía a una misma obsesión: fabricar en masa un motor fiable sin disparar los costes de producción. Ahora bien, entender por qué este motor se ganó fama de indestructible requiere explicar cómo funciona realmente en el día a día. Imagina el motor como una orquesta perfectamente sincronizada. El árbol de levas, situado en el centro del bloque, gira a la mitad de las revoluciones del cigüeñal y se encarga de abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape en el momento exacto, permitiendo que entre la mezcla de aire y combustible, y luego salgan los gases quemados. Los pistones suben y bajan dentro de los cilindros, empujados por la explosión controlada de esa mezcla, y transmiten esa fuerza al cigüeñal, que la convierte en movimiento rotativo. Ese movimiento es el que finalmente llega a las ruedas. Lo que distinguía al Small Block era la simplicidad mecánica de este proceso. Pocas piezas móviles, tolerancias generosas y una filosofía de diseño que priorizaba la facilidad de mantenimiento sobre la sofisticación innecesaria. Un mecánico de los años 60 podía desarmar y volver a montar este motor en un fin de semana con herramientas básicas, algo impensable con muchos motores europeos de la misma época. Pero ningún motor, por muy bien diseñado que esté, es inmune a los problemas. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante para cualquiera que posea uno hoy en día. Uno de los fallos más documentados en las versiones más antiguas del Small Block es el desgaste prematuro del árbol de levas y sus taqués, especialmente en los motores fabricados entre finales de los 70 y mediados de los 80. La causa principal fue un cambio en la composición del aceite de motor de la época, que redujo el nivel de aditivos antidesgaste justo cuando las normativas medioambientales empezaron a limitar el zinc y el fósforo en los lubricantes. Los síntomas incluyen un ruido metálico característico en el arranque, pérdida notable de potencia y un consumo de aceite superior al normal. La gravedad puede variar desde una simple pérdida de rendimiento hasta un fallo catastrófico si no se atiende a tiempo.
Y la reparación implica desmontar la parte delantera del motor para sustituir el árbol de levas y los taqués, un trabajo que en un taller especializado puede rondar entre los 1.300 y los 2.000 euros dependiendo de la mano de obra y la región. La prevención pasa por utilizar aceites formulados específicamente para motores clásicos, con niveles más altos de aditivos de protección, algo que muchos propietarios desconocen hasta que ya es demasiado tarde. Otro problema recurrente, este más propio de las versiones posteriores fabricadas ya en los 90 y con inyección electrónica, es la fuga de la junta de la tapa de válvulas y del colector de admisión, fabricado en muchos casos, con plástico reforzado que con el tiempo se deforma por el calor. Los síntomas son fáciles de detectar: manchas de aceite en la parte superior del motor, olor a quemado al circular y, en casos más avanzados, una mezcla de refrigerante y aceite que puede dañar seriamente el sistema de lubricación. Este problema afecta sobre todo a los modelos producidos entre 1996 y 2002, y aunque la reparación en sí no es especialmente compleja, requiere cierta paciencia porque implica acceder a componentes situados en la parte más profunda del compartimento motor. El coste estimado suele moverse entre los 300 y los 700 euros, si se hace en un taller de confianza, y baja considerablemente si el propietario decide hacerlo por su cuenta, ya que las piezas de recambio son económicas y ampliamente disponibles, gracias a la enorme popularidad de este motor en el mercado de accesorios. Un tercer problema, menos conocido pero igual de importante, tiene que ver con el sistema de refrigeración en los bloques más antiguos de hierro fundido. Con el paso de las décadas, los conductos internos de agua pueden acumular sedimentos y óxido, reduciendo el flujo de refrigerante y generando puntos calientes localizados dentro del bloque. Esto puede provocar deformaciones en la culata, o, en los casos más graves, grietas que obligan a una reconstrucción completa del motor. Las señales de advertencia incluyen una temperatura de motor inestable, pérdida gradual de refrigerante sin fugas visibles externas y, en fases avanzadas, un característico olor dulzón proveniente del escape. La prevención aquí es sencilla, pero se ignora con frecuencia. Realizar un lavado del sistema de refrigeración cada 2 o 3 años y utilizar siempre refrigerante compatible con motores de hierro fundido, evitando mezclas genéricas que pueden acelerar la corrosión interna. Para diagnosticar correctamente cualquiera de estos problemas, los mecánicos profesionales siguen un proceso metódico que merece la pena entender aunque no te dediques a esto. Todo suele comenzar con un escáner OBD, aunque en los motores más antiguos sin electrónica moderna, esta herramienta tiene un uso limitado y hay que recurrir a métodos más tradicionales. La prueba de compresión es fundamental. Consiste en medir la presión que genera cada cilindro durante la fase de compresión, y una lectura desigual entre cilindros suele apuntar a válvulas desgastadas o segmentos de pistón dañados. Cuando los resultados de esa prueba son ambiguos, se recurre a la prueba de fugas, conocida también como leak down test, que introduce aire comprimido dentro del cilindro para detectar por dónde se escapa exactamente, ya sea por las válvulas, los segmentos o la junta de culata. El análisis de aceite, cada vez más popular entre propietarios de coches clásicos, permite detectar partículas metálicas microscópicas que revelan desgaste interno mucho antes de que aparezcan síntomas evidentes. La prueba de humo, por su parte, se utiliza para localizar fugas de vacío o de admisión, introduciendo humo a baja presión dentro del sistema y observando por dónde escapa. Y cuando se sospecha de un problema en el sistema de refrigeración, la prueba de presión permite verificar si existe alguna fuga interna hacia la cámara de combustión, algo que a simple vista resulta imposible de detectar. Una buena inspección visual, con el motor frío y bien iluminado, sigue siendo la primera línea de defensa que cualquier mecánico experimentado utiliza antes de sacar cualquier herramienta de diagnóstico más sofisticada. En cuanto a las reparaciones, este motor tiene una ventaja enorme frente a otros V8 de su generación: la disponibilidad casi infinita de piezas de recambio y la enorme cantidad de conocimiento acumulado durante décadas de aficionados y profesionales trabajando sobre el mismo diseño básico. Muchas reparaciones, como el cambio de juntas, bujías o incluso el árbol de levas en las versiones más sencillas, están perfectamente al alcance de un aficionado a la mecánica con las herramientas adecuadas y algo de paciencia. Sin embargo, hay líneas que conviene no cruzar sin experiencia. Cualquier trabajo que implique desmontar completamente el bloque, rectificar cilindros o sustituir el cigüeñal requiere herramientas de precisión y conocimientos que van más allá de lo casero. Y ahí es donde recomendamos encarecidamente acudir a un especialista certificado en motores clásicos americanos. El mantenimiento de este motor, precisamente por su simplicidad, es más accesible que el de la mayoría de los propulsores modernos, pero exige constancia.
Los cambios de aceite deberían realizarse cada 5.000 kilómetros aproximadamente en uso normal, utilizando aceites minerales o semisintéticos con aditivos específicos para motores clásicos si se trata de una versión antigua, mientras que las versiones más modernas del Small Block admiten perfectamente aceites sintéticos de alto rendimiento. El refrigerante debe revisarse cada 2 años, comprobando siempre su punto de congelación y su capacidad anticorrosiva. Las bujías, dependiendo de la versión y el tipo utilizado, suelen durar entre 30.000 y 60.000 kilómetros, y su estado es un indicador excelente de cómo está funcionando la combustión en cada cilindro. La calidad del combustible importa más de lo que mucha gente piensa. Un combustible de baja calidad puede generar depósitos de carbón que afectan al rendimiento y, con el tiempo, a la vida útil de las válvulas. Los filtros de aire deben revisarse con frecuencia, especialmente si el vehículo circula en entornos polvorientos. Y en cuanto a la transmisión, aunque no forma parte directa del motor, un mantenimiento descuidado en ese sistema puede generar vibraciones que terminan afectando indirectamente a los soportes del propio motor. Los hábitos de conducción también dejan huella. Los arranques en frío, sin un periodo breve de calentamiento, generan un desgaste acumulativo notable, ya que el aceite tarda unos segundos en llegar a todas las zonas críticas del motor, especialmente al árbol de levas. Dejar que el motor se estabilice durante unos 30 segundos, antes de exigir revoluciones altas, es un hábito sencillo que puede añadir años de vida útil al conjunto. Y si el vehículo va a permanecer inactivo durante un tiempo prolongado, conviene añadir un estabilizador de combustible al depósito y desconectar la batería para evitar problemas eléctricos y de oxidación interna. Cuando se le da el cuidado adecuado, este motor puede superar tranquilamente los 300.000 kilómetros sin necesidad de una reconstrucción mayor, algo que en su época resultaba casi inaudito para un motor de producción masiva. La diferencia entre un ejemplar bien mantenido y uno descuidado es abismal. Mientras el primero puede seguir rindiendo con fuerza y suavidad después de décadas de uso, el segundo empieza a mostrar fugas, ruidos y pérdida de potencia mucho antes de alcanzar la mitad de ese kilometraje. La longevidad de este motor no es casualidad ni suerte, sino la consecuencia directa de decisiones de ingeniería tomadas 7 décadas atrás, pensadas para resistir el uso intensivo con un mantenimiento razonable. Y aquí es donde conviene detenerse a reflexionar sobre las decisiones de ingeniería que hicieron posible todo esto. Los ingenieros de Chevrolet apostaron deliberadamente por la simplicidad mecánica, en un momento en que otros fabricantes empezaban a experimentar con sistemas más complejos. Esa decisión tuvo un coste. El Small Block original nunca fue el motor más avanzado tecnológicamente de su época. Y en términos de eficiencia pura, motores europeos con culatas multiválvulas ya ofrecían un rendimiento por litro superior. Pero la ventaja de esa simplicidad fue enorme en términos de fiabilidad, coste de fabricación y, sobre todo, facilidad de reparación, un factor que terminó siendo decisivo para su éxito comercial y su legado cultural. Si lo comparamos con el Ford Coyote, un V8 mucho más moderno, con doble árbol de levas en culata y control variable de válvulas, encontramos una filosofía radicalmente distinta. Más potencia específica, mayor eficiencia, pero también mayor complejidad y un coste de reparación considerablemente más alto cuando algo falla. El GMI de Dodge, por su parte, apostó por cámaras de combustión hemisféricas para mejorar el llenado de aire y la eficiencia térmica. Una solución elegante pero que incrementa el coste y la complejidad de fabricación de la culata. La evolución del propio Small Block hacia la familia LS de Chevrolet, presentada en 1997, mantuvo esa filosofía de simplicidad relativa mientras incorporaba materiales más ligeros como bloques de aluminio y sistemas de inyección electrónica de última generación, logrando lo que parecía imposible: aumentar drásticamente la potencia y la eficiencia sin sacrificar la fiabilidad legendaria del diseño original. Y más recientemente, la familia LT ha llevado esa misma filosofía todavía más lejos, incorporando inyección directa de combustible y gestión electrónica de válvulas, demostrando que el ADN de 1955 sigue siendo perfectamente válido casi 70 años después. Los propietarios y mecánicos que han trabajado con este motor durante décadas coinciden en algo que va más allá de las especificaciones técnicas. Existe una relación casi emocional con esta mecánica. Talleres especializados en coches clásicos americanos repiten una y otra vez la misma idea, que este motor perdona errores de mantenimiento que destruirían a otros propulsores en cuestión de meses. Los propios ingenieros que participaron en el desarrollo original de la familia LS reconocieron públicamente que su punto de partida fue precisamente estudiar por qué el Small Block original había funcionado tan bien durante tanto tiempo, en lugar de empezar completamente de cero. Esa continuidad de conocimiento, transmitida de generación en generación de ingenieros, es en sí misma una lección de ingeniería que pocas veces se cuenta.
Y aquí llegamos al dato que probablemente no esperabas escuchar. La razón última por la que este motor se convirtió en leyenda no fue solamente su diseño mecánico, por brillante que éste fuera, sino una decisión comercial que pocos recuerdan hoy. Chevrolet decidió desde el primer momento fabricar este motor con tolerancias y dimensiones pensadas para facilitar su propia reparación y modificación por parte de talleres pequeños y aficionados, en lugar de depender exclusivamente de la red oficial de concesionarios. Esa decisión, aparentemente menor, generó un ecosistema gigantesco de talleres, fabricantes de piezas y aficionados que mantuvieron vivo este motor durante décadas, mucho después de que la propia General Motors dejara de producir las versiones originales. En otras palabras, este V8 no sobrevivió 70 años solo por su ingeniería interna, sino porque los propios ingenieros diseñaron, quizás sin saberlo del todo, una comunidad completa a su alrededor.